Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy en el Comité Olímpico Paraguayo, donde se está realizando Feria Empresarial del Paraguay. Son 3 días, 3, 4, 5. Feria Empresarial del Paraguay, FEPI 2026. La estructura está sensacional. Miren, comienza de acá y voy a ir recorriendo varias partes, varios stands, donde recién encontré a una señora que estaba con su marido y le pregunté porque estaba realmente apetitosa lo que llevaba en la mano. Cerveza gratis de metales. Están empresarios de varios países. Voy a empezar a quedar con... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Estamos en vivo para todo el mundo. Dígame, ¿usted es empresario? Sí, señor. Cuénteme. Nosotros somos una empresa de servicios de limpieza y vigilancia. Tenemos la empresa tanto en Resistencia, Chaco, Argentina, como acá en Asunción, Paraguay. Es la primera vez que está presente, perdón. El año pasado ya estuvimos compartiendo con los amigos de la Unión Industrial Paraguaya el mismo evento. Nuestra empresa se llama REGE Servicios Integrales. ¿Le acompaña? En uno de los comerciales. Uno de los comerciales. Usted trabaja en... REGE Servicios Integrales. ¿También? Son del mismo grupo. Claro, somos del mismo grupo. Qué bueno. ¿Qué le gusta para vos? Las mujeres y sobre todo la comida. Muy bonitas. Gracias. Excelente. La decisión que tiene el argentino sobre el Paraguay, acá también. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Estamos en... ¿tú bien? ¿Vos sos de Brasil? No. Además yo fico gracioso. Ok. Bueno, vamos a ver acá. ¿Usted es empresario? Digamos que sí. Digamos que sí. Sí. ¿Por qué digamos que sí? Y porque tengo una consultora en recursos humanos. Recursos No sé si humanos. eso llamarlo empresario. ¿Le acompaña el señor? A ver, un poquito más acá, ya. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Todo bien, súper. Acá disfrutando de la feria esta espectacular que hicieron en la Asunción. Somos de Corrientes, una empresa de tecnología. Así que bueno, bien, buena. Son 3 días, así que bueno, una expectativa, sin lugar a duda, espectacular. Sí, muy buena. La verdad, la expectativa muy buena. Gracias. Dale, abrazo. Acá al señor, voy a conseguir al señor. Usted es empresario. Estamos en vivo para todo el mundo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Empresario? Empresario. ¿De qué rubro, digamos? Tecnología. Tecnología. Vendemos automatización para finales de línea a las industrias. ¿Líneas? ¿Qué tipo de líneas? Finales de línea dentro de una industria para que produzca cualquier producto a escala. Una barra de cereal, una bebida, Sí, un fármaco. Porque yo estaba diciendo, escalas musicales puede ser también, ¿verdad? También puede Empresariales. ser una escala. Como Rolling Stone, que Mick Jagger juntó más de 500 millones en 60 años de trabajo. Totalmente. Escalas musicales. No, estamos hablando de cualquier producto que se produce a escala. Gracias. Bueno, escucharon ustedes, acá pueden venir a hacer. Es un workshop marketing, feria empresarial del Paraguay. 2000, acá vemos a colegas de varios medios. ¿Qué tal? Estamos en vivo para todo el mundo, por favor, si me permite. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo va? ¿Usted de dónde? De la Unión Industrial del Paraguay. Sí, están todos Bueno, invitados a la exposición de la Feria Empresarial del Paraguay. ¿La acompaña quién? Bien, dígame, es un nombre. ¿Qué tal? Revista Foco, Alba del Valle. Revista Foco. Y la acompaña el reportero gráfico, el señor. De Nación Media, Matías Amarilla. Decime, ¿qué te gusta fotografiar o reportar gráficamente con fotos? En estos casos la mirada. La mirada me gusta mucho de los empresarios que se ve. Dependiendo del tipo de persona voy a saber qué tipo de persona es al momento de fotografiar. Escuchame una cosa, escucharon lo que digo, el talento. ¿Les gusta la impresión, la sensación del empresario? ¿Qué más te gusta? Realmente me gusta mucho el fotoperiodismo. Un rubro que bastante que me gusta, aparte de lo empresarial y lo deportivo. Gracias, señor. Gracias. Le acompaña acá uno de los presentes. ¿Qué tal? ¿De qué medio son? De ninguno, soy independiente. Pero, ¿independiente de qué? ¿De Avellaneda o No, soy profesional de la comunicación independiente. Estoy trabajando para una empresa ahora, actualmente, coordinando todo lo que es el área de comunicación y prensa. Bueno, ¿no le puedes titular a tu
empresa? Sí, es Paraglass. ¿Elas? Paraglass. Es Paraglass. una empresa, sí, una industria que se está asentando acá en Paraguay, que está invirtiendo más de 85 millones de dólares. Están trabajando en una planta que se va a estar inaugurando en los próximos meses. Ellos se dedican a hacer vidrios y en este caso van a innovar con un horno 100% eléctrico, que va a ser el primer horno eléctrico a nivel regional y de América en sí. Y vamos a ser los pioneros en tener esta innovación aquí en Paraguay. ¿Se podría, por ejemplo, hablar de tecnología tipo qué vidrio? Vidrio puede ser parabrisas, Para envase, edificio, específicamente. Para envase, botella de cerveza, exacto, decoración también. Exactamente. Les invito a pasar acá en el pabellón 6. Ellos están Ya voy a hacerlo. Muchísimas gracias por la atención. Tal vez. Bueno, escucharon ustedes. Acá también sabor, acá disfrutando los visitantes. Señor, ¿cómo va? ¿Qué tal? Estamos en vivo para todo el mundo. ¿Para todo el mundo? Sí. Oh, ¿y ahora? Sí, ahora. ¿Usted es empresario? Yo soy uruguayo. Sí, pero empresario. No, yo soy acá. Me soltaron recién de la cárcel. Acabo de salir. Espectacular. Tengo libertad condicional. Sí. Pero fue un robo nomás, una bobada. ¿Un robo nomás? Qué lástima que fue la época de Stoner entonces. Don Alfredo. Oh. ¿Qué categoría, señor? ¿Qué le gusta el Paraguay? Este es peor que yo. ¿Usted es paraguayo? No, uruguayo. Uruguayo. ¿Qué le gusta del Paraguay? ¿Eh? ¿Qué le gusta de Paraguay? La comida, la sopa paraguaya, el arroz quesú. Yo me fui una vez al Centenario, pero eso era ya en los 80, nos fuimos en un Peugeot familiar. Que ahora no se fabrica más, entre 40 entramos, fue familiar, el auto tenía como 20 metros y estuvimos en el Centenario en un partido, tenía... Muchos años. Qué bueno, están viendo acá cómo está el patio, la gente saboreando, disfrutando, empresarios, esto va hasta las 21 horas y viene una sorpresa, el partido de Paraguay se va a ver acá a partir de las 22 horas. Copalsa siempre está en los eventos, en la expo de Mariano Roque Alonso también. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué están invitando para la gente? Ahí el macho. Sí, como no, perfecto, señor el chef. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué le están invitando? Este sería focaccia con relleno. Focaccia con relleno. ¿Qué es focaccia, si me puede explicar mejor? Focaccia es una masa ya con un tiempo, digamos, que tiene un tiempo de descanso, ¿verdad? Un tiempo de descanso. Sí, con sabor a masa madre. ¿Qué contiene la masa? La masa tiene, aparte de la harina, tiene, ¿verdad?, los demás ingredientes, agua, margarina, azúcar, sal, ¿verdad?, sobre todo la levadura, que sería la levadura copalsa, ¿verdad?, que se ve ahí, ¿verdad? Y también tiene un saborizante de masa madre, para darle ese sabor a masa madre. ¿Cómo me dijiste el nombre? Focaccia. Él es Atilio Caballero. ¿Focaccia? Focaccia. ¿Focaccia de dónde proviene el nombre, digamos así, para acá? Ir contándole mejor del gran sabor que están saboreando acá. Sí, la focaccia sería ya como un pan tipo alemán, digamos. Bueno, debe ser europeo, entonces Ok, muchísimas gracias. Dale. Bueno, acá en el stand de Copalsa. Copalsa, como siempre, atendiendo. Señor, usted es gerente de Copalsa aquí. No, ¿Qué yo cargo? soy de la coordinación técnica, la asistencia técnica de Copalsa. ¿Sos director técnico también? algo así, pero para los panaderos, confiteros y todo. Bueno, van a estar sirviendo. Contame cómo va a ser el desarrollo. La idea es, acá se hace la producción y se degusta allá en nuestro stand que está adentro del... Ya tiene un stand también. Sí, tenemos voy a un visitar stand entonces allá el en el stand. pabellón. Ok, bueno, entonces yo vine casi, digamos, a la cocina, entonces vamos a ver. Centro de Desarrollo Comercial. A ver, miren, acá uno, está otro allá, está el otro allá y más allá. Excelente, la estructura está excelente. Estoy ingresando acá. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? X4T. X4T. Pero escuchan, ¿cuánto puedo ganar hoy? Somos un exchange de criptomonedas. Todo lo que sería comprar, vender, transferir criptomonedas puede hacerlo con nosotros, siempre lo mismo. Sí, pero decime hoy cuánto puedo ganar si empiezo hoy. Si empezás hoy tenés un potencial enorme, porque hoy justamente el mercado de criptomonedas está en un momento en el que los precios están muy buenos como para empezar a invertir. Si es que ves los precios que estaban hace un año, vas a ver que
si volviera a ese precio vas a tener una ganancia del 2 o 2 incluso. Gracias. Duplicar dinero. Súper, cuando quieras. Marketing para ganar. Vengan acá, Comité Olímpico Paraguayo, donde está regresando Chaco Vivo. Chaco. Bueno, esto es el Chaco paraguayo, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Permiso. Estamos en vivo. Ah, buenas, ¿qué tal? Buenas Contame, tardes. Chaco paraguayo. Sí. Contame Capadeco. Lo que nosotros estamos, Chaco Vivo es un proyecto de preservación y conservación del bosque del Chaco paraguayo. Este sería el Chaco, estamos acá en este puntito rojo, no sé si se llega a ver. Bueno, en fin, tenemos casi 200.000 hectáreas. 200.000 hectáreas. De terreno de bosque nativo, sí, donde estamos preservando y conservando todo lo que es bosque y la biodiversidad que existe en ese espacio, que es enorme. ¿Para qué? Para justamente vender, transformar eso en créditos de carbono y poder, bueno, vender y así mitigar la contaminación que están generando otras empresas. Decime, en esas 200.000 hectáreas, Sí. Digamos así, plantaron ya, digamos, especies nuevas o... Nosotros lo que estamos haciendo es conservando. Nosotros no tocamos, en nuestro bosque es bosque virgen, bosque nativo. Conservaron que riegan, que preparan el terreno, le llegan mejor. Preparamos mejor el terreno, evitamos invasiones de personas que cazan, de personas que talan, cuidamos el terreno, porque sí, precisamente eso es lo que sucedía mucho, ¿no? El tema de las invasiones, el tema del descuido. Entonces, lo que generamos es un área protegida y esa área es lo que está protegida. Bueno, genial. Lo que falta era un poco de camino, ruta. Bueno, vamos a ver, ustedes escuchan 200.000 hectáreas protegidos en el Chaco paraguayo. Muchísimas Sí, gracias. muchas gracias. Bueno, escucharon ustedes, LDO Global, RIT también está presente en uno de los medios. Y mucho más acá. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas. Permiso, estamos en vivo para todo el mundo. La paraguaya. La paraguaya inmobiliaria, venta de terrenos tanto a cuota como al contado en todo el país, básicamente. Vos sabés, yo en 1970 me compré 3 terrenos con una casa y pagaba 50.000 guaraníes. Sí, Y sabés, acá en el Puente Remanso, Urbanización Puente Remanso. Sí. El Y 70. nosotros Pero tenemos... espera. Pero yo ahora vi anuncios de 500.000 guaraníes, 400.000 guaraníes también. Ustedes tienen también tenemos también opciones de ese precio. Sí. Señor, usted, cuénteme, ¿compró Sí. para su terreno o ya tiene? Ya Pero, tengo también. ¿tenés? Ampliaje más entonces. Y está ahí con unas mejoritas de alambrado, pero hasta ahí. Pero seguimos pagando, ya que la financiación es a 130 meses, entonces vamos pagando por ahí. Sí. Para el día de mañana realizar alguna mejora. Aquello que está en el monitor, ¿dónde es? Eso sería ITA. ¿Itá? Sí, lo más de Itá me sería encanta la Itá porque sí. tengo parientes ahí, viví yo cuando niño ahí en Itá, La Laguna, ahora está más lindo. Esto es en Itá entonces. En ITA. Buenísimo. Ok, gracias. No, Buenísimo. señor. Itá, en guaraní, en español es piedra. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Recovery, tu vehículo recuperado. ¿Qué es esto? Contame un poco. Sí, sería el servicio de rastreo satelital, señor. Rastreo satelital. Sí, para vehículos livianos, flota pesada, hasta abarcando. Qué bueno. Recupero contigo entonces, o sea, con la empresa. Sí, tenemos el sistema de Brocar, que sería corta corriente de vehículo. Decime, ¿cómo funciona eso? No, bueno, la serie pueden saber los delincuentes, digamos así, ¿verdad? Pero para que la persona consulte mejor. ¿En qué ubicación del auto se pone? La ubicación del auto es confidencial por motivo de seguridad, señor. Pero tenemos un número de contacto de 24 horas que está vinculado con el Centro de Operaciones Policiales para activar el bloqueo. Bueno, sabes que yo pensé que iba a decir por la estrategia, claro, ¿verdad? Donde el cliente decida o le guste. No, es confidencial para que ni el cliente sepa y si el cliente no sabe tampoco el ladrón. ¿No sabe tampoco? No, ese que a vos se te escape y No, le no, diga a alguien y yo me fui al humor ya, ¿verdad? Porque en una de esas, hay algunos que tienen enfrente ahí, por el parabrisas tan intermitente, una luz, bueno, dije yo, bueno, donde elija el cliente, pero no, el cliente tampoco puede dar súper seguro. Gracias. Bueno, qué genial, ya vengo acá también, voy a ver acá, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Global, donde usted nos necesite, presente donde está usted. Bueno, ya me hice presente acá, contame tu nombre. Cahuani. Cahuani, Cahuani, ¿qué? ¿Japonés, oriental, de qué? Brasilero.
Brasil, mayor del mundo. ¿Repetir tu nombre? Hawani. Hawani, contame de tu empresa. Es una empresa de auditorías y consultorías que presta tanto para Brasil como Paraguay y en otros países. Y el viernes por la mañana vamos a estar teniendo una charla con la representante de BDO de Brasil y de Paraguay y pueden estar participando si quieren. ¿A qué hora va a ser? A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, entonces acá charla para conocer alguna estrategia. Sí, así mismo. Gracias. ¿Te acompaña? Permiso, ¿cómo va todo? ¿Tu Tal, nombre? mucho gusto, Belén Osorio, Belén. del área de Belén, consultoría. vos sos la luz, tienes la estrella de Belén. Contame. Yo soy del área de consultoría de empresas, hacemos manuales de procesos, procedimientos, organigramas para el gerenciamiento de todas las empresas, ya sean en Paraguay o en otros países. Bueno, gracias. Bueno, así, varios están, ¿qué tal? Varios están acá de tecnología. Voy a pasar después allá en el otro, digamos, pabellón donde también, sin lugar a dudas, el contenido o la estructura, como ustedes están viendo, está espectacular, la gente tiene mucha expectativa. Acá también va el tema del turismo, el paquete del turismo, la feria empresarial, por internacional también, no solo de Paraguay. Acá también están la Unión Industrial de Paraguay, están, y acá va Volpar. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Permiso. ¿Cómo va todo? Contame algo de Volpar, porque la palabra Volpar está de moda, latente, pero Volpar, ¿qué es? Volpar, bueno, nosotros somos una empresa con 49 años de experiencia, ¿verdad? Haciendo bolsas de papel craft. Bolsas de papel. Para distintos rubros, construcción, alimentos, bolsas, por ejemplo, como para delivery, para muestras, para carbón, para distintos tipos de... ¿La acompaña quién? La acompaña Andrés Suárez, que es el gerente general, y Cintia Costa. Le voy a dar... Bueno, a ver si me permite, señor Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, me estaba contando que son 40 años de trayectoria. 49 años. Por la luz. ¿Puedo ubicarse acá? Sí, 49. Sí. Dígame, ¿usted estuvo en el comienzo? ¿Qué parte de esa trayectoria ingresó? Hace 6 años que estoy en la gerencia general. Me sumé a este grupo humano muy interesante que viene renovándose cada año. Hemos tenido un aumento en el personal de casi el 80% en los últimos 6 años, lo que conlleva un crecimiento tanto de infraestructura logística, más máquinas, más locales. Hemos aumentado casi 2.000 metros cuadrados, que representa casi 40% de aumento en cuanto a depósitos y a la construcción. Dígame, los inversores, el capital. 100% paraguayo. 100% paraguayo. 100% no se modificó, digamos, un incentivo o un acople, ya que siempre se está buscando alianzas, que personas que van a China, a Europa, para buscar una alianza. Por ahora no. Lo que sí nosotros como empresa sí estamos siempre participando de ferias internacionales donde buscamos innovaciones, nuevas máquinas, nuevos sistemas, nueva materia prima que nos pueda servir para traer al mercado paraguayo. Dígame, ¿cómo se produce así el material, digamos, la bolsa? ¿Qué contiene? Es papel craft, un papel específico para hacer distintos tipos de rubros, por ejemplo, de construcción o alimento o carbón. ¿Construcción? Sí. El procesamiento de guazú es nuestro cliente. Manejamos prácticamente este es un horno nada más. Un horno, sí. Pero es una muestra de la bolsa que nosotros hacemos. Es una muestra de la bolsa y se adapta hacia el muele. No. Es un modelo nomás. El modelo sí, el diseño. Claro, ahí está. Yo pensé que ya... Por ejemplo, sí. Claro. Esto es de alimento. Sí. Almidón chipero la gente de Código. Porque ahora se está adaptando el plástico también en las construcciones. No, ya sé. Pero ahora se está adaptando el plástico más que el mueble aquel, ¿verdad? Ahora se adapta en estructura, que no son muy grandes, etcétera, ¿verdad? Entonces dije yo, bueno, parece que
Bueno. No, en realidad esta fue una idea de la diseñadora del stand nada más, hacer Sí. como cojines desde Sí. muestran nuestras bolsas y tipo de bolsas que hacemos nosotros. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se llama su diseñador? Connect se llama la empresa que nos Connect. es nuestro community manager y también solicitan los diseños adecuados, digamos así, ellos tienen contrato con nosotros, son los que nos manejan toda la parte de marketing y publicidad. Claro, si la bolsa va para delivery de súper, otro diseño solamente, ¿verdad? Claro, cada cliente nos envía su diseño. Claro, sí. Y nosotros lo imprimimos. Pensé que afuera. estaban en la creatividad, el logo, el diseño. No, solemos ayudar para que se adapte a la bolsa, pero normalmente todos los clientes ya vienen con el diseño hecho. Porque hay rubros, sobre todo en el carbón, casi el 95% de nuestras bolsas son de exportación. Carbón. No son marcas conocidas. Cuando vos me decís carbón Se mete de carbón asado. vegetal, sí. El vegetal, claro, sí, ¿verdad? No, el carbón es buenísimo. Estas son bolsas que van, por ejemplo, a Europa, Estados Van Unidos. a Europa, van. Se carga acá, obviamente, y después se va cargado. Dígame, ¿y por qué le parece que prefiere Europa o prefieren los europeos las marcas? ¿El carbón? No, el producto sale por un nivel de calidad. Sí, nosotros tenemos estándares de calidad internacional, lo que nos permite competir. Es más, tenemos la certificación ONU, porque el carbón fue considerado carga peligrosa. Entonces, para subir a los barcos marítimos necesitan tener certificación mundial de la ONU. Y nosotros tenemos esa certificación para producir bolsas acá en Paraguay. Gracias, Entonces, señor. con eso se hace. Gracias, señor. Buenísimo, el carbón es increíble. Pero si el celular utiliza la pila que lleva carbón, algunos dicen no, de metal, no, de tierra, no, de piedra, no. Bueno, pero así es, porque son conductores de energía. Entonces, ¿qué son luces? Las energías son, o sea, tienen, primero que es de luz. ¿Por qué? Porque es de color blanco. Bueno, ahora acá, este es otro pabellón donde está Lactolanda también, una empresa que siempre está. Acá veo parece cráneo. Acá veo parece cráneo. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Por dónde puedo ingresar acá? Yo dije antes de llegar acá ¿quiénes son estos integrantes? Cráneos. Dije yo. Nosotros somos parte de la Universidad Paraguaya Alemana, estudiante de la carrera de Ingeniería de Informática Empresarial. Nosotros lo que presentamos acá sería una maqueta de una cadena de suministro, Just in Time, donde se simula la entrega de materia prima a una fábrica y de la fábrica a un transporte. Cuando me decís materia prima, ¿qué tanto puede ser? Metal, carbón, piedra, Por basura. ejemplo, nosotros utilizamos lo que sería materia prima, tenemos dos tipos. Tiene una pelotita azul y una pelotita roja. Entonces, para fabricar una pelotita roja necesitamos 2 balitas. Pedimos 2 balitas. Si necesitamos producir una balita azul, necesitamos una sola balita. Entonces, a través de lo que serían los bricks, nosotros hacemos el pedido a materia prima, la materia prima se recibe acá, entonces mediante esta fábrica acá se produce y el transporte llega acá y acá es donde se entrega. Y a este transporte a la que se entregaría la materia prima. Bueno, sería la función. O sea que, digamos así, generalmente las fábricas tienen esta clase de máquinas, digamos, de fabricadoras. ¿Qué te parece que falta o qué te parece que hay que inventar más a esas grandes máquinas? Más que nada, por ejemplo, esta es una fábrica que está, la maqueta está a la mitad, porque la maqueta completa se hizo mediante que era la materia prima, era la fábrica, era el transporte, pero también había una distribuidora mayorista que era mucho más grande, porque ¿qué hacía? Él recibía las pelotitas todos mezclados, lo que ella hacía era dividía por colores y entregaba el transporte que iba a recibir tienda. O sea que faltan 3 estaciones que sería distribuidor mayorista, transporte mayorista y la tienda donde llegaban los productos. Gracias. Bueno, ¿te acompaña? ¿Quién? ¿Qué tal? ¿Cómo está relacionado a estas invenciones? Yo soy Gerardo Villar, soy también alumno de la Universidad Paraguaya Alemana, estudiante de Ingeniería en Informática Empresarial. Justamente estoy acompañando a mis compañeros en este proceso de presentar nuestro trabajo, que fue inicialmente como parte de un módulo, pero este tipo de maquetas se puede implementar también en la industria, de manera que una persona puede representar toda su línea de suministros y simplemente con este tipo de maquetas puede manipular lo que quiera, probar ahí únicamente
y al final, cuando ya tenga algún tipo de resultado, pueda aplicarlo a su línea principal. Decime, ¿qué te gustaría inventar? ¿Algo de fábrica o algo ¿Qué te gustaría inventar? Aparte de lo que ya estábamos conversando. Pues algo que hemos trabajado mucho en clase, gracias a distintos proyectos, lo que hemos hecho fue una consola de audiojuegos para gente ciega. Es decir, un dispositivo donde puedes jugar juegos virtuales, pero basados meramente en audio. Está el escrito que le dicen, En braille, exactamente. ¿Y esto es similar o cómo va a elegir? Sí, básicamente los controles y demás estaría basado en braille y todo basado en audio, es decir, la navegación del sistema y demás basado... ¿Todo está basado en audio? Sí, básicamente es eso. Sí. ¿Y cómo vas a conseguir ese audio? ¿Por ir ahora o te vas a ir a grabar? ¿Va a ser todo natural? Porque es tu invención, supuestamente ya es tu invención. Claro, pues viendo el mercado hoy día, ya con las facilidades de inteligencia artificial y demás, lo más económico sería eso principalmente ahora. Justamente para lo que viene siendo un sistema o dialogar con lo que viene siendo la consola en sí. Ya para los juegos y demás ya corre a cuenta de cada quien si quiere grabar los audios de una persona real o generarlos con inteligencia artificial. Gracias. Bueno, escucharon ustedes, con Invención Cráneo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señora. ¿Cómo va? Estamos en vivo para todo el mundo. Cuénteme de su empresa. Pirá, ya sé que es PES. Pirapé. En realidad el nombre nace de una colonia hacia Itapúa, que se llama Pirapé. Está en la zona de Lira. ¿Y qué hace? ¿Qué fabrica? Nosotros hacemos tratamiento de efluentes industriales. ¿Fluentes? Efluentes. Cuando dice efluente, ¿qué es? ¿Un envase? ¿Un tanque? Tratar el agua sucia que sale de las industrias, que va, se hace un cierto tratamiento que luego, cuando el agua, después de un análisis, el agua está en condiciones óptimas, ya se puede disponer para uso. Entonces rescatan, digamos así, el agua. Claro, se puede rescatar o directamente va a un flujo, a un fluvial al río. Sí. Pero para un arroyo también puede servir. Claro que sí. ¿Qué utilidad más también para, digamos, regar un terreno puede ser también? Porque a veces falta agua, pues no sé, la sequía, no hay camino. Claro, ese mecanismo realizan en Israel. ¿En Israel? En Israel, pues reutilizan el agua de las casas a un tratamiento de agua y eso otra vez se vuelve a reutilizar, vuelve otra vez para uso en los hogares, para riego, para lo que sea. Espectacular. Okay. ¿Quién te acompaña? ¿La señorita? Señorita Ixel. Ixel. ¿Tu nombre de qué nacionalidad es? Israelí, ya que estamos hablando. Para mí que es israelí. ¿Tenés origen entonces en la Tierra Santa? Todo. Qué bueno, excelente. ¿Cuál es tu actividad en Pirapé? ¿Estoy diciendo bien? Pirapé. Sí, Pirapé, está bien. Agroganadera Pirapé. Agroganadera Pirapé. Sí. ¿Y van a estar en la expo también próximamente o no? Puede ser. Puede ser. Bueno, contame qué hace. Bueno, yo estoy en la parte como asistente administrativa. Asistente administrativa, también en la parte de laboratorio, de tratamientos de agua, de fluentes, de calderas y condensadores. ¿Calderas y condensadores? Sí. Contame más, ¿esa agua tratada va para caldera también? Sí, así mismo. Estoy viendo acá un video donde son lagunas, tajamares. ¿Eso a qué va? ¿A la cría de peces o no? ¿O no. A qué va? ¿Esa es parte del tratamiento? Es parte del tratamiento que va decantando en diferentes lagunas hasta que el agua esté en condiciones como para ser reutilizada o disponer para lo que sea. Espectacular. Muchísimas gracias por la atención. Buenísimo. Acá, Feria Empresarial del Paraguay, Comité Olímpico Paraguayo. Vuelvo a repetir, el domingo se va a estar viendo el partido de la selección del Albiorroja. Eso va a estar espectacular también. Vemos acá Lactolanda, como siempre, dando muy buenos servicios, degustaciones acá. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Tu nombre, por favor?
Buenas, ¿qué tal, Angélica? Angélica, contame, ¿van a estar sirviendo, qué van a servir? ¿Yogur? Sí, tenemos yogur, vertivitán, tenemos postres también. ¿Postres? Sí. Qué bueno, excelente, gracias. Dale. Bueno, escucharon ustedes, si quieren postre, coincide con la presencia de ustedes en el horario de postre. Bueno, acá la Autolanda, que sí está presente, vemos uno de los medios de comunicación también, acá también están otras empresas. Bueno, voy a tratar de, porque son creo que 2 pabellones más donde están, sí, en esta jornada espectacular de la Feria Empresarial del Paraguay. Vemos también acá los medios de comunicaciones, acá donde están, si tienen alguna empresa pueden venir a promocionar, etcétera, y mucho más. Bueno, voy a ir revisando. Señor, ¿está degustando qué? Un cafecito, mira. Un cafecito. ¿Ese es el típico cortado o no? Este es el negro. Este es el café negro. Sí. ¿A usted le gusta el café negro? Ese café. ¿Por qué le gusta el café negro? Creo que si vos querés tomar el café, la esencia de lo que es el café, me parece. Y con más que una degustación y probando, yo vengo de Argentina. Así que, ¿Usted es argentino? Sí, ¿De qué parte de la Argentina? Formosa. Formosa, Argentina. Qué bueno. ¿Y le gusta el café? ¿En la Argentina qué? ¿Podemos hablar de marca? Porque ¿qué tipo de marca allá de café le gusta? Bueno, hoy en día por el tema del... Pero, permítame, disculpe. Sí. Le interrumpí un rato. ¿Pero qué le gusta más? ¿En polo o tipo Nescafé o ese café concentrado? Así? ¿Qué tipo de café le gusta? Claro, viene el café que es para hervir, ¿no es cierto? Sí. No, que es para preparar. Ese es el más fuerte, el más rico. Sí, sí. Así, ese es el que más me gusta. ¿Y qué viene a hacer acá? ¿Usted es empresario? No, no soy empresario. Vine a traer una gente de Formosa que sí son empresarios. Me voy a comer el cabello porque justo recién para hacerlo más lindo. Parte del turismo comercial, Sí, por decirlo así, ¿verdad? Claro, estoy acompañando también. Qué bueno. Estoy viniendo a... Turismo, sí, el negocio, sí. Así es. Qué bueno. Excelente, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Aquí estamos viendo, acá está, stand de café. Señor, bueno, después vemos la comunicación. Acá, café. El típico, cuando entró era coffee break, le decían, bueno, era el café. Después le decían el break, pero bueno, acá. Personas que se están aproximando más para saborear rico café acá en el Comité Olímpico Paraguayo, gratis. Bueno, excelente. Vamos a escuchar un poco a la señorita. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Permiso. Ella está pero muy solicitada por el café hasta ahora. Señorita, por favor, si me puede comentar para el público, estamos en vivo. ¿Qué tipo de café está sirviendo o invitando? Estamos bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ya. Bueno, acá el café en polvo, solicitada. Bueno, acá está lo que había mencionado el chef de Copalsa, que dijo, bueno, allá está adentro nuestro stand. Acá, miren, acá se está realizando sorteo, hay premios. Estos son los premios que están regalando. Contame los premios que regalas. Sí. O sea, de acuerdo al juego. De acuerdo al juego, conocer Dutrec, la empresa, y te regalamos uno de estos. ¿Dutrec qué es? Es una industria farmacéutica. Farmacéutica. ¿Qué tipo de digamos, medicamentos, por no quiero decir drogas, qué tipo de medicamentos produce? Y varios fabrica? tipos de medicamentos. Sí. Gracias. Bien. ¿Ya la fila? ¿Qué te gustaría ganar? Acá Gané un vaso térmico. ¿Ganaste ya? Sí. Excelente, buenísimo. Acá está lo de Copalsa que dijo, hay degustaciones acá, la masa. Uno de los chefs también que siempre está acompañando. Siempre está presente en la expo de Mariano Roque Alonso también. Ven, Ersa Harina. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Permiso. Estamos en vivo para todo el mundo. Contame un poco, Ersa Harina.
Estos días estuve Sí. haciendo unas tortillitas buenísimas. Sí, es un producto netamente nacional. Tenemos lo que serían premezclas para bizcochuelos, brownies, también tortillas, tenemos también pan de queso, todo lo que sea premezclas, es para que sea súper fácil de hacer. Decime una cosa, entre los productos que se hacen o los sabores que se puedan saborear, digamos así, ¿qué te gusta? ¿O tallarines? ¿Qué tipo? A mí me gustan los ñoquis, la premezcla de ñoquis. ¿Ñoquis te gusta? Sí. ¿Ñoquis? Es súper rico, además que es muy fácil de hacer. Le agrega un poquito de agua o leche a gusto y voy a hacer la forma de Y decime, ¿por qué te gusta el ñoqui? 29 es fecha de ñoquis, es fecha de comer ñoquis. Ya sea con salsa blanca o salsa roja. Decime, y acá Elsa que va a degustar, va a Sí, invitar vamos a también? tener a las 7 en la inauguración, vamos a estar teniendo lo que serían sanguchitos con los panes hechos de la harina de Ersa. Escucharon, hoy a las 19 horas es la inauguración de la Feria Empresarial del Paraguay, donde Elsa va a estar invitando, me estaba diciendo sanguchitos, Sí, sanguchitos hechos con la harina de Ersa. me quedo. Dale, le esperamos. Perfecto, me quedo hasta las 19 porque sanguchito, cristáis. Wow, esto sí que me atrae. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Permiso. Adelante, bienvenido. Para que la expresión del vidrio. Sí. Contame, vidrio para todo, digamos así, ¿verdad? O ¿cómo va? Mira, nosotros somos una industria de envases de vidrio. Trabajamos ahora en este inicio, trabajamos básicamente con envases para bebidas, que serían botellas y frascos para alimentos. Una cuestión súper interesante acerca de Parglass es que Parglass, a nivel de Américas, somos el primer horno de fundición de vidrio 100% eléctrico, apalancado a partir de una matriz energética renovable, que es la que tenemos en Paraguay. Y eso nos va a permitir poner a disposición del mercado uno de los vidrios más sostenibles del mundo. Qué bueno, Brasil mayor del mundo. En una de esas, pero decime, la planta está acá en Paraguay. La planta está en Paraguay, en Villa Ayes. Estamos en proceso de construcción. Actualmente estamos con 90% de la planta lista. Ahora ya empiezan a llegar las máquinas, pero tenemos la pretensión de salir con nuestros primeros envases a partir de septiembre. Voy a mostrar acá. Esto está en Villa Ayes, ¿verdad? Villa Ayes. Esto está en Villa Ayes acá. Ok, vuelvo otra vez acá. Miren. Varios, digamos, diseños de envases de vidrio para, si usted tiene algún producto donde envasarlo con estos vidrios, pero esto, por favor, esto va, que para perfume puede ser o no. No, eso la verdad es para un licor, puede ser para un licor. Eso es cristal. Eso es cristal y nosotros producimos, esto actualmente no producimos en Paraguay, pero producimos en nuestro socio en México, que es una industria, también un holding mexicano de fabricación de vidrios que ya está en el mercado de hace 70 años, se llama Pavisa y es nuestro socio estratégico en la construcción de Parglass. O sea, voy a hacer un poquito de historia. Yo estuve en Maceió, da Zaragoza, allá en el nordeste. Fui a visitar a mi hermano que se formó de doctor de medicina allá en Maceió, cirujano. ¿De dónde sos vos? Yo soy de Minas. Minas Gerais. Gerais. Minas Gerais, ¿quién es Ronaldinho? ¿Quién es? Pelé. ¿Pelé? Pelé. Buenísimo, gracias. Muchas gracias. Pelé, tu Brasil. Minas Gerais, claro, en fin, en dentadura también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ProPlast. Contame, ProPlast. Sí. ¿Qué tal? Somos una empresa boliviana, de fabricación de productos plásticos. Todo lo que es nuestro catálogo, tenemos un catálogo de sillas, catálogo de latonas y todo lo que es tema de productos plásticos. Trabajamos con productos plásticos vírgenes y también con reciclado. Lo que es el tema de los productos como tacho de basura y demás es producto reciclado. Bueno, pero lo que es productos plásticos es producto virgen. Bueno, ¿sabes qué? Te voy a preguntar a vos, o si no te puedo preguntar a vos. Cuando me dice virgen, ¿qué tipo de materiales? Productos nuevos, plásticos nuevos. Pero pensé que iba a decir, sí, ¿sabes que sos tan preciosa o hermosa o bella que dije, ella es agresiva? Bueno, ok, claro. Sí. Cuando me dijiste virgen, ¿qué es? ¿Un plástico qué? ¿Plástico ¿Está virgen reciclado también sí, o no? No, plástico virgen es plástico hecho, fabricado nuevo. Nuevo, son plásticos. Pero si no es virgen, que uno reciclado. Uno reciclado, son plásticos reciclados, plásticos también que se usan. Pero este es virgen. Sí.
Esto, por ejemplo, se nota, es diferente el plástico virgen por el brillo que Por el tiene. brillo que tiene. La resistencia también, la durabilidad. La durabilidad del producto. también. Exactamente. Esta silla, por ejemplo, esta silla soporta, como dice ahí, como dice acá esta bolsa soporta 160 kilos en estática y tiene también lo que son los tachos antideslizantes. Que otros productos acá en Paraguay capaz que no tengan, estos sí tienen lo que es eso justamente eso, para el antideslizamiento, para mayor seguridad. Sí, señor, muchísimas gracias. Dale, está. Escucharon, buenísimo. Tener Bolivia presente acá en la feria, pero esto es internacional, Brasil, Bolivia, uruguayo, en fin, Argentina también. Veo un grupo SIN también que viene, a ver así. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Estamos en vivo para todo el mundo. Contame algo de tu empresa. ¿En español o en Sí, portugués? dale. No, después falamos con cara depois. Ele é um cara da Chameco, ele pode falar também. Somos un Bumerangue, Paraguay, una empresa que se dedica a la fabricación y venta de cintas transportadoras para diferentes tipos de industrias, diferentes tipos de procesos. Tenemos también los accesorios, los engranajes, los perfiles, los trolleys se llama esto, que es para la línea aérea, específicamente para vehículos de pollo. Cuando vos decís línea aérea, que avión, que Línea aérea se helicóptero, refiere a son norias. ¿y dónde está ubicado eso? Digamos, en un avión o algo. No, línea aérea por el, por el proceso que se utiliza dentro de la... Porque se va moviendo, engancha, lleva un producto, entonces digamos que Acá va la pata del pollo. trabaja por arriba. Sí, Lleva el pollo colgado y por eso le llamamos línea aérea. Ok, gracias. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Alex. Alex, primero contame una cosa. ¿Vamos a ganar a tasas de nuevo o cómo? ¿Qué va a acontecer en los Estados Unidos? Después pasamos a... Olha, eu sou brasileiro. O otimismo é que o Brasil seja campeão, né? Mas o Brasil não está na sua melhor fase, né? Bueno, entonces, contame algo de tu fábrica. ¿Hace cuánto tiempo está en esta empresa? Estamos há 27 anos no mercado. Já. Esta es una empresa que está todo en todas partes de Brasil. América Latina. América Latina. Latam. Pero escuchame una cosa, en Brasil, ¿en qué estado se vende más? Debe ser industrial, São Paulo. Santa Catarina. Santa Catarina se vende más. Não, Santa Está Catarina ubicado. La matriz. La matriz. Pero ¿dónde se vende más? ¿De cualquier lado? Estado do Paraná. Estado do Paraná? Sim. Paraná são o lugar onde tem a maior concentração de indústrias para o ramo alimentício, né? Entonces ahí también, claro, es utilizado. No Brasil, né? Yo pensé que era São Paulo porque todo industrial ahí. Não é No, pero ¿sabes? Lo que vos estás diciendo es una innovación. Pasó el tiempo, antes era São Paulo, ahora se instalaron en muchas sul partes do Brasil, na questão do ramo alimentício, o sul do Brasil ele é mais forte, né, que São Paulo. São Paulo já é outros segmentos, né? São Paulo é a nossa cidade que tem o PIB mais alto, né? Só que são de diversos segmentos, né? Okay. Não só indústria. Muito obrigado. Y la señorita, por favor, cuénteme. Habla. Yo en serio tengo que hablar. ¿Qué te gusta de la empresa? ¿Qué te gusta de la empresa? Bueno, por ahí te gustaba, no sé, el aéreo, no sé, esto parece que es un engranaje. Bueno, te gusta todo, ¿ok? Perfecto, gracias. Bueno, también acá, Trevor, Shortiser. Vemos también Shortiser, que siempre está participando también en los eventos. ¿Qué tal? Shortiser, ¿qué le invita Shortiser al público? Le esperamos a todos, le estamos dando de regalo para los niños, tanto también para los clientes, lo que sería nuestro trebolito, nuestra chocolatada. Chocolatada, trebolito. Somos sponsor también de... Pero escuchame una cosa, De la Guerra. ¿y los embutidos cómo van a ser? Los embutidos son